En las últimas encuestas, la tendencia en la intención de voto del Partido Colorado viene subiendo, un dato que el candidato Andrés Ojeda se encarga de resaltar. Con sus declaraciones y sus spots publicitarios, Ojeda ha logrado capturar la atención desde que triunfó en la interna de su partido. Pero además, para dinamizar a esa fuerza política, se ha sumado el regreso a la actividad de Pedro Bordaberry con su propia lista al Senado. Ahora, ¿qué proponen los colorados en cuanto a los desafíos clave que Uruguay tiene por delante? ¿Cuáles son sus temas prioritarios? Vamos a profundizar justamente en el ángulo programático de la campaña del Partido de Colorado, y para eso están con nosotros, por un lado, el coordinador de esa campaña, el abogado Matías Bordaberry. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Y también Miguel Vieites, doctor en Relaciones Internacionales, ex vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Jorge Valle, asesor económico del candidato, uno de los coordinadores generales del programa. Miguel, también. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? Gracias. Empiezo con una breve presentación de ambos, una presentación de los dos. Porque digo, en el caso de Bordaberry, es la primera vez que dialogamos con él acá en Perspectiva, es una cara nueva en la política nacional. ¿Usted es hijo menor? El hijo menor de Pedro. El hijo menor de 3. Estaba trabajando con Andrés Ojeda desde antes de las elecciones internas y por lo tanto también antes de que su padre confirmara el regreso a la política, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se dio el acercamiento con Ojeda? Mira, yo con Andrés siempre he tenido una muy buena relación, de años de militancia, lo conozco hace mucho tiempo. Te diría que desde antes que yo me fuera a estudiar al exterior, volví, estuve un tiempo trabajando en unas consultorías acá a nivel local, y en un momento él me planteó este proyecto que él tenía, que se visualizaba como un buen líder y que le podía dar lo necesario al Partido de Colorado. Me parece que después los resultados demostraron que eso era así. Y me dijo que estaba buscando una persona que efectivamente coordinara los equipos técnicos de su precandidatura. Yo acepté, te diría que en enero del año pasado, y a partir de ahí, más allá de que yo tengo otras cuestiones profesionales dentro de lo que es mi vida laboral, empecé un ciclo donde la verdad que hemos venido trabajando hace ya, te diría, 8 o 9 meses, primero en lo que era la precandidatura, lo que fueron sus propuestas de la precandidatura, y una vez dado el resultado de la interna, empezamos a trabajar en lo que era la coordinación ejecutiva del programa en general. Esta pregunta se la deben haber hecho 1000 veces. ¿Cómo lo afectó el regreso de su padre a la política, jugando además el papel tan importante que está jugando al frente de una lista, de una reorganización de los sectores del partido? Yo creo que ha sido muy positivo. Da la casualidad de que realmente cuando se anuncia la vuelta de Pedro Bordaberry, yo ya estaba en un rol que es muy general del partido y que coordina a lo que es el programa de todo el partido. Ajá. Que también incluye la lista 10. Entonces no lo veo como algo que estemos cruzados, sino naturalmente como algo que engloba a todo el partido. A nivel personal, me alegro porque me parece que es una persona que tiene mucho para dar para el país y es una persona muy capaz. Y me parece que le hace muy bien al partido que el partido presente muchas listas fuertes al Senado y que presente muchas figuras de un peso popular bastante claro. Cuando hablaban ustedes hace un rato de que el Partido Colorado viene subiendo las encuestas, me parece que es positivo que el Partido Colorado tenga muchas caras para mostrar. Está no solamente Andrés Ojeda, no está solo Pedro Bordaberry, está Robert Silva, está Gustavo Subía. Hay realmente una cantidad de listas al Senado que hace que realmente el Partido Colorado presente una alta gama. Y ahora voy al doctor Vieites, que se inició en la política en la época de la dictadura, ¿no? Con la corriente vallista independiente. Tiempos aquellos, ¿eh? Más de 40. Y yo recordaba, fue vicepresidente del Banco Central en los primeros años del gobierno de Jorge Valle. Pero después se apartó de la política. ¿Volvió ahora, después digamos que de 20 años al costado? Sí, la política tiene eso, ¿no? Que es un precariato transitorio y hay que tenerlo claro. Y después hay que retornar a la actividad privada y la reinserción nunca es fácil, sobre todo a edades ya más avanzadas. En mi caso, a la salida del Banco Central yo estaba con 40 y poco, pero bueno, hice una reinserción en diferentes planos de la actividad empresarial, comercial, y esto es una remake, como comentábamos recién, para sobre todo apoyar un partido que viene con fuerza, juventud, entusiasmo y, como decía recién Matías, una diversidad de ofertas electorales en diferentes candidatos y liderazgos, que está muy bueno, que plantea un partido vivo y con ganas de ir a más.
Tenemos entonces dos generaciones acá. La edad de Matías, 32 años. la edad de Miguel. 65. Vayamos entonces a lo que queríamos charlar hoy. La campaña de Ojeda, la campaña de Andrés Ojeda, hace una apuesta fuerte a su figura, su juventud, su carisma, ese eslogan de el nuevo presidente, piezas publicitarias muy disruptivas como la del gimnasio. Entonces, en ese contexto, ¿cuánto pesa el programa? ¿Cuánto pesa el programa del Partido Colorado en la campaña, en la búsqueda de votos para el 27 de octubre? Mira, nosotros creemos que realmente es algo que es necesario, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista político, presentarle a la ciudadanía las ideas, los desafíos y las visiones que vos tenés para el Uruguay los próximos 5 años. En ese aspecto nosotros hemos venido trabajando, te diría que hace ya 8 meses en esta propuesta, que engloba un sentir de unidad del partido, que tiene la colaboración de más de 200 técnicos de todos los sectores. La verdad que todos los precandidatos pusieron sus equipos a disposición, pusieron sus ideas, y hemos tenido este documento que, además de haberlo presentado a fines de agosto, obviamente venimos haciendo una serie de conversatorios, damos difusión en redes, nos hemos juntado con una enormidad de actores de la sociedad civil, del empresariado, a presentar nuestras ideas. Y me parece que, como todo en la política, hay gente que se va a mover mucho más por cuestiones emocionales, otra gente se va a mover por cuestiones racionales, hay mucha gente que me pide específicamente el programa porque lo quiere leer, hay gente que tal vez votará sin leer ningún programa de gobierno, ningún partido político. ¿Cuánto pesa o no? Eso es una cuestión que obviamente te puede responder a lo más un politólogo, pero me parece que hay gente que realmente sigue esperando que los partidos políticos presenten ideas y presenten desafíos. Ahora, Ojeda pone énfasis en algunos temas en particular, ¿no? En su presentación pública, sobre todo se detiene en seguridad pública, pero en especial en las cuestiones que él llama más originales para un candidato hoy: salud mental y bienestar animal. ¿Cómo es eso? Bueno, obviamente que el programa tiene 28 capítulos, hay algunos que generan mayor interés en la población en general y otros que son mucho más nicho, que tal vez le interesan a una persona que está muy metida en ese rubro. Sí. Nunca me pasó acá que me frene por la calle y me diga, che, hablame del capítulo de telecomunicaciones. Le interesará a las personas que están muy enfocadas en telecomunicaciones. Sí creo que, así como hay algunas cuestiones que son muy interesantes para la población en general, como seguridad, educación, etcétera, hay cuestiones que son muy enfocadas a estos tiempos modernos. Me parece que la cuestión de la salud mental particularmente es una que realmente ha florecido mucho, no solamente por la pandemia, sino por lo que ha sido el siglo XXI, por un cambio cultural de que las personas hoy en día entienden que la salud mental es tan o más importante como la salud física. Y en ese aspecto me parece que ha venido ganando terreno, es algo positivo. Me parece que es un acierto de Andrés haberlo puesto arriba de la mesa desde enero, porque realmente hemos visto un aumento muy grande de lo que son casos de depresión, ansiedad, estrés. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para este trabajo yo he tenido que leer los programas de gobierno de los distintos partidos políticos por el pasado. Y uno, cuando analizaba el término salud mental en los últimos 20 años, siempre estaba asociado a la problemática de adicciones. Es decir, cuando uno hablaba de salud mental, hablaba de personas que eran adictas, hablaba de personas en situación de calle. Era algo como residual o accesorio a la sociedad, y hoy en día nos estamos dando cuenta que cada vez es más principal. En Uruguay aproximadamente el 20% de la población, estamos hablando de 600.000 personas, en algún momento de su vida van a sufrir casos de ansiedad, de depresión, de estrés, y cuando cada uno habla con un amigo, con un familiar, se está dando cuenta que esas cuestiones ya no están vinculadas a la ansiedad, que es algo que está cada vez más recurrente y que está cada vez más arriba de la mesa. En ese aspecto me parece un gran acierto hablar de salud mental. Capaz que ahora volvemos a ese tema, pero le pregunto ahora a Vieites, el hecho de que Ojeda ponga el foco en esas cuestiones, salud mental, bienestar animal, por ejemplo, como que deja en la sombra un programa del Partido Colorado al que aludía recién Matías, que tiene 262 páginas y que en varios capítulos es muy detallado, ¿no? ¿Cómo se entiende esa especie de contradicción? Bueno, yo no veo contradicción, lo que sí veo... No, lo que digo es que no se ve, o que no se subraya, no se focaliza, ¿no? La otra parte. A ver, hay un tema central acá, que es atender cuál es el foco de atención y sensibilidad de la gente hoy. La gente está preocupada por su círculo inmediato de sensibilidad y de interés. Y en eso no están las telecomunicaciones, como señalaba recién Matías, sino que están los problemas que a diario uno va advirtiendo que se convierten en masivos. Entonces, el tema de salud mental, que antes era el loco del barrio, llamémosle, y después se convirtió en el tema de las adicciones, hoy es un problema que afecta a
hay porcentajes de diferente naturaleza, pero se habla de más de un 60% de la población en niveles de estrés o de neurosis, digamos, propia de un mundo en donde los tiempos han cambiado, la velocidad de los cambios, el vértigo, y la gente no tiene herramientas para poder enfrentar eso. Entonces, colocar eso en el primer lugar de prioridad frente al tema seguridad, que también es opción de la gente hoy como prioritario, es colocar en el desafío de todos los candidatos y la clase política la atención donde entendemos que debe estar. Bueno, y ya que entonces aparecieron los desarrollos de Matías y de Miguel en este tema salud mental, por lo menos vamos a agotarlo aquí en el comienzo. La propuesta principal es la creación de 25 clínicas de atención para ofrecer servicios de psicoterapia y psiquiatría, ¿no? ¿Por qué específicamente 25? ¿De dónde salió ese número? Mira, nosotros empezamos a hacer un pequeño diagnóstico de lo que era la situación, obviamente hablando tanto con expertos como con personas dentro del territorio, y lo que llegamos a la conclusión es que hay un problema muy difícil de acceso a servicios de salud mental. Hemos llegado, te diría que hasta un punto de saturación. Cualquier persona que está del otro lado puede saber lo complicado que es acceder a servicios de salud mental. Si tenés la suerte, tal vez podés ir a un sector privado y ellos te pueden dar esa consulta, pero te puede salir 2.000, 3.000 pesos la sesión. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer con el equipo de salud, con el equipo de salud mental, es un diagnóstico acerca de los servicios que se brindaban hoy en día. A través de ese punto empezamos a ver la necesidad de que por lo menos hubiera uno en cada uno de los departamentos. Y obviamente también analizando la cuestión demográfica, que hay departamentos que son mucho más numerosos, la posibilidad de que hayan 2 o 3, en Montevideo por ejemplo, uno en el oeste, uno tal vez más en el norte, y a partir de ese diagnóstico se llegó a un número, si uno lee la propuesta del Partido Colorado dice por lo menos 25, eso obviamente será en base a un diagnóstico posterior, pero el número parecía satisfacer las necesidades que hay hoy en día en Uruguay. No es por la lista, ¿eh? No es por la lista, el número de lista de Ojeda de Montevideo, ¿no? 25. 25. Ahora, eso es lo que ustedes plantean con respecto al sector público. También veo que hay un fortalecimiento del sistema en general que ustedes están proponiendo en cuanto a cobertura de atención a la salud mental. Sí, no, lo que nosotros hablamos ahí es, obviamente estos 25 centros de salud mental funcionarían como IMAES, es decir, la persona iría a su prestador de salud y a través de eso sería derivado a estos centros de salud mental. Ah, ahora entendí. Funcionarían como IMAES, como Instituto de Medicina sí. Altamente Especializada. Sí, y después también hablamos de un Sistema Nacional Integrado de Salud y un fortalecimiento en base a lo que pueden ser las métricas, lo que pueden ser realmente el PIAS, un mejoramiento de esos indicadores haría que obviamente tanto del sector público como del sector privado se empezara a priorizar más esa cuestión que nosotros consideramos que es fundamental. Vi que desde la Sociedad de Psiquiatría han planteado si la instalación de estos centros no terminaría reafirmando el modelo de centros asilares o monovalentes, que son justamente los que se prohibieron con la ley de salud mental que se aprobó en el periodo de gobierno anterior. ¿Ustedes cómo han entrado en esa discusión? No, nosotros no visualizamos los centros de esa manera. A ver. Lo que nosotros entendemos es que estos centros obviamente brindarían acceso a las personas que lo requieren de manera inmediata, en base a la posibilidad de que en vez de que una persona vaya a un prestador de salud y le digan, bueno, yo te puedo dar una hora con psicólogo, psiquiatra dentro de 4 meses, y capaz que hay personas que pueden esperar 4 meses y capaz que hay personas que no pueden esperar 4 meses, ampliar lo que es el acceso a la salud mental en ese aspecto, y también obviamente que estos centros también empiecen a funcionar como centros de referencia en cada uno de los departamentos. ¿A qué vamos con este concepto de centros de referencia? Que unas personas muchas veces dicen, yo capaz que tengo un hijo que está deprimido, capaz que tengo un hijo que sufre de ansiedad, estrés, y no sé bien con quién es que tengo que ir a hablar. Bueno, la idea es que estos centros que estén en el territorio también sean un punto de referencia para que una persona que tenga una consulta, que precise material, que precise realmente entender un poco más de la situación, pueda ir a estos centros, pueda hablar con un profesional, capaz que pueda hacer un diagnóstico un poco más claro de lo que es la situación que está pasando, y a partir de ahí lo que estamos buscando justamente es ampliar la oferta, no lo que tú acabas de mencionar. Uh-huh. Sí. Hablar de asilar ya es un grado de evolución hacia una suerte de reclusión, ¿no? Sí. A eso asocia el término cualquier oyente, ¿no? Después hablan también de promover la telemedicina en salud mental. Es un complemento de lo anterior, entonces.
Sí, lo que nosotros hablamos ahí, esto me parece que es algo que Andrés ha hecho mucho énfasis, es que hoy en día el mundo ha cambiado y la tecnología ha cambiado, hay innovaciones en todas las áreas y no es necesariamente ir a un consultorio para atenderte y recibir atención de salud mental. Yo particularmente voy a terapia y lo hago a través de un Zoom, entonces me parece que ahí el espacio de la telemedicina sí se puede ir desarrollando. Obviamente que hay que tener mucho cuidado, hay que tener protocolos, pero sí vemos que cuando uno analiza los desafíos que hay en cuanto a la salud mental, muchas veces es que los especialistas de salud mental o los centros de salud mental o están o en la capital o están en las capitales departamentales. Hay muchas personas que están lejos de esas capitales departamentales y por lo tanto tienen un difícil acceso a esos centros. Creemos que la telemedicina en ese aspecto puede derribar las barreras geográficas y las barreras demográficas y permitir un servicio a esas personas que están alejadas. Y la pandemia puso eso también a disposición, ¿no? La necesidad de la telemedicina con mayor énfasis, mayor... Y para terminar la recorrida de un tema que es más amplio, pero que quiero que quede señalado acá, me llamaba la atención el término cultura en salud mental. Impulsar el concepto de cultura en salud mental. Sí, eso también es algo que hemos discutido bastante con los expertos y que me parece que es un cambio de paradigma. Anteriormente estaba esa visión de que una persona que está deprimida o que está ansiosa es una persona que tiene un problema que lo tiene que solucionar de manera rápida. Es como un auto que tiene que ir al taller. Y en verdad hoy en día me parece que lo que es el proceso a través de la vida de una persona, todos vamos a sufrir en algún momento algún tipo de problema, vamos a tener nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos. Cuando hablamos de cambiar ese concepto de concientización de la salud mental es entender que realmente nosotros todos vamos a tener nuestros momentos altos, nuestros momentos bajos, generar ese cambio cultural de que está bien no necesariamente estar todo el tiempo bien. Ahí obviamente hablamos de una cuestión de campañas de difusión, de material, de utilizar estos propios 25 centros de salud mental para la difusión de estas cuestiones, que me parece que realmente refuerzan ese cambio cultural que nosotros estamos buscando, ese cambio generacional de que muchas veces, si tú antes estabas deprimido o antes estabas ansioso, lo mejor era no contarlo. Si te preguntan cómo estás, decir que estás bien y sonreír, pero en verdad llevarlo por dentro y que realmente es algo normal no estar bien, que a todo el mundo nos va a pasar en un momento y que está bueno hasta charlar con la persona que tenés al lado de las cosas que te están pasando. Enseguida retomamos la entrevista con Matías Bordaberry y con Miguel Vieites. Vamos a ir mirando otros aspectos del programa de gobierno del Partido Colorado, los más visibles, los que están más presentes en el discurso, por ejemplo, de Andrés Ojeda, y también otros que ocupan un lugar destacado en este trabajo. ¿Qué propuestas trae el Partido Colorado en estas elecciones nacionales? Yo decía, los spots publicitarios del candidato Andrés Ojeda han llamado la atención, pero ¿cuáles son las líneas principales de su programa de gobierno? Estamos recibiendo esta mañana a Miguel Vieites y Matías Bordaberry. Sigamos en este primer tramo de la entrevista viendo los asuntos que el propio Ojeda prioriza. Recién nos deteníamos en salud mental. Vayamos a seguridad ciudadana. En el programa ustedes resaltan varias iniciativas de este gobierno que provienen a su vez del enfoque dual impulsado por Diego Sanjurjo, Colorado, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Profundizar en ese camino, el de la prevención? Nosotros creemos que realmente hay que hacer ambas. No son excluyentes, son complementarias totalmente. En ese aspecto, como tú bien mencionás, hemos tenido un equipo de seguridad muy amplio en el cual ha participado el propio Diego Sanjurjo, en el que ha participado Gustavo Subía, Jorge Barrera, Sara Durán, Gabriela Fossati y una enormidad de personas que tal vez no son tan mediáticas, pero sí son expertas en sistema carcelario, en políticas de seguridad, que han trabajado con la policía, entre otras. Realmente te diría que el problema que hoy en día está aquejando a los uruguayos, así lo marcan todas las encuestas de opinión. Lo era antes, hubo un pequeño momento en el cual no lo fue con la pandemia, porque obviamente ahí habían otras preocupaciones, pero la seguridad sigue siendo un tema bastante preocupante. En ese aspecto me parece que es importante destacar que este es el primer gobierno que va a devolver la banda presidencial con menores delitos de los que recibió.
será a un gobierno de la coalición, será un gobierno del Frente Amplio, pero es el primer gobierno que corta esa racha alcista. Han habido bajas en lo que son los hurtos, las rapiñas, en lo que es el abigeato. Está complicado todavía el capítulo homicidios, ¿no? Sí, homicidios, se mantienen las cifras más o menos parecidas, pero aún así tengamos que tener en cuenta que en el 2018 tuvimos récord histórico de homicidios y venimos en un periodo de los últimos 10, 15 años donde se duplicaron los homicidios, con lo cual obviamente no son los números que nosotros nos tenemos que sentir contentos, no son los números con los que tenemos que sentir satisfechos, pero sí ha habido un cambio en cuanto a lo que ha sido la racha, que eso me parece también es importante destacar. Lo que tú mencionabas en cuanto a lo que es era prevención o represión, son ambas. Realmente nosotros dentro de lo que es el programa de seguridad, como tú me mencionás, tenemos una batería de propuestas de prevención, donde obviamente Diego Sanjurjo, a través de su rol en el Ministerio del Interior, ha ahondado muchas de ellas que nos parecen que tienen mucha lógica, porque se habla acerca de políticas de saturación para familiares que tienen personas vinculadas con el delito, se habla del programa Barrios Sin Violencia, se habla de fortalecimiento de las mesas de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces sí hay una enormidad de cuestiones que implican no solamente trabajar con el delito desde el punto de vista social, sino también obviamente trabajar con aquellas personas que han sido víctimas del delito o que sienten la inseguridad y que tengan espacios para que sientan que el Estado los está escuchando. De esas que aparecieron mencionadas recién, quizás la que al oyente le puede sorprender más es política de saturación social para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito. Se busca evitar que menores con familiares delincuentes incurran luego en actitudes violentas o directamente en la delincuencia. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de una política de saturación social? Bueno, obviamente cuando uno analiza los perfiles de las personas que están hoy en día en cárceles uruguayas, lamentablemente si se hacen encuestas, muchas de ellas ya habían tenido familiares vinculados con el delito. Entonces lo que se trata de romper es un poco ese círculo vicioso de que una persona tal vez es más proclive a cometer delitos si justamente viene de una familia o un entorno en el cual se cometían delitos. Lo que nosotros proponemos ahí es una política social de saturación en el cual los familiares directos de personas que han tenido delitos reciben una atención prioritaria del Estado en cuanto a lo que pueden ser tutorías personalizadas, políticas educativas, entre otros, que justamente le permitan al Estado poner ojo y fortalecer ese tejido social y esa cuestión del Estado como un articulador para romper con esa racha alcista mediante, como ya mencionamos, políticas educativas, de salud, etcétera. Agrego una porque no la vi mencionada especialmente. Mi impresión es que en una política de ese tipo de saturación social con la familia, quizás el primer lugar es la forma como se trata a los familiares de los presos cuando van a visitarlos a las cárceles. Totalmente, de hecho no hay un buen trato. No estoy hablando de todas las cárceles, pero cárceles grandes como el CONCAR, como el Penal de Libertad, son lugares donde la familia es desatendida o en algunos casos hasta de hecho agredida, ¿no? Es llevada a tener el contacto con sus familiares presos en condiciones que no son cómodas, que son hasta peligrosas. Llega a haber incidentes dentro de esos lugares, ¿no? Totalmente. Como tú bien mencionás, la cuestión de las cárceles en Uruguay me parece que es, a falta de otra palabra, lamentable. Y ahí sí ha fallado gobiernos de todos los colores. Parte del capítulo que tanto señala como un conocido y amigo Juan Miguel Petit, comisionado de cárceles, en donde evidentemente hay un déficit atencional del Estado y donde parte de la política esencial de seguridad es una política específica de atención mucho mejor, de mejoramiento de las cárceles, que Andrés Ojeda está precisamente en estos días mencionando particularmente todo lo que son las iniciativas PPP, como una modalidad de mejoramiento de atención al preso y a su entorno a la familia, evidentemente, ¿no? Entonces, prioritario como parte de la política de seguridad, la mejor atención al preso. A propósito de la prevención, dentro del Partido Colorado hay voces críticas con un énfasis puesto por ese lado, ¿no? Pienso en Subía, el diputado ex fiscal Gustavo Subía, que tuvo un aporte clave de votos para el triunfo de Ojeda en la interna, dijo hace poco en Búsqueda: el foco en la prevención tiene postulados hermosos, pero que darían resultado luego de muchos años. Primero, enfatizó, hay que poner orden.
¿Cómo se dialoga con esta otra visión? Mira, por suerte ya hemos dialogado y hemos llegado a acuerdos. De hecho, el capítulo de seguridad incluyó reuniones de todo el equipo de seguridad, entre ellos Diego Sanjurjo y Gustavo Subía. Aprovecho a hacer el anuncio que mañana en la Casa del Partido Colorado se presenta el programa de seguridad donde van a estar ambos. Entonces, en ese aspecto me parece que ya hemos logrado ese acuerdo. Como bien menciona Gustavo, obviamente hay cuestiones de cambios de paradigma y de prevención integral que llevan tiempo, llevan años. No estamos buscando cuestiones que sean inmediatas en ese aspecto. Sí, algunas lo pueden tener, efectos inmediatos, pero obviamente para solucionar un problema que viene arrastrándose hace bastante tiempo, no hay una bala de plata, no hay una solución mágica que te digamos, che, a partir del 1 de marzo se asume y el 2 de marzo esto se va a solucionar. Sí creemos, obviamente, que es importante que haya una pata de represión en cuanto a asegurarle a los ciudadanos que están sufriendo rapiñas, homicidios, hurtos, que el Estado se va a hacer cargo de su seguridad, pero también a largo plazo entender que realmente estas soluciones tienen que venir acompañadas de políticas sociales que justamente modifiquen lo que es este círculo vicioso que hemos caído a partir de, te diría, el siglo XXI, de triplicar las rapiñas, duplicar los hurtos, etcétera, que por suerte en este gobierno se cortó, pero que eso implica seguir trabajando en ese aspecto. En este capítulo hay un tema que incluso es de polémica interna en el partido, ¿no? La creación del Ministerio de Justicia. Pedro Bordaberry, padre de Matías, se opone. A ver, ¿cuál es el fundamento y qué es lo que se procura con el Ministerio de Justicia? Sí, te diría que la cuestión del Ministerio de Justicia es una cuestión que está presente en el programa del Frente Amplio, en el programa del Partido Nacional y del Partido Colorado, sí, con sí, lo sí, cual... sí. Corta a todos los partidos. Sí, es sí. uno de los tantos puntos de coincidencia que se dan en los partidos políticos y sus programas, ¿no? Totalmente, y me parece un cambio institucional que además viene de la mesa interpartidaria de seguridad de los últimos años, con lo cual ahí sí han habido bastantes avances y se ha discutido bastante la necesidad de tener institucionalmente un Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia que además está presente en la enorme de los países desarrollados del mundo. Es decir, estamos hablando que en Europa la enormidad de los países europeos tienen un Ministerio de Justicia, también lo tienen en la región. Y la necesidad, te diría que parte de varias cuestiones. Como tú me mencionaste anteriormente, el sistema penitenciario hoy en día está en una situación bastante deplorable y parte del diagnóstico que se hace a través de los expertos es que justamente el Ministerio del Interior tampoco es que tiene tanto interés en manejar el sistema de las cárceles. Nosotros hemos hablado con distintos jerarcas que nos dicen, bueno, nosotros manejamos las cárceles, pero en verdad nosotros por lo general tenemos el enfoque en lo que es la prevención y la represión. Entonces la necesidad de tener un organismo por fuera del Ministerio del Interior que se pueda encargar de esto, que pueda velar por los derechos humanos de las personas dentro de las cárceles, que le ponga un pienso más a cómo es la cuestión de la rehabilitación, de cómo es la cuestión de los liberados, nos parecía que era fundamental. A eso hay que sumarle que hoy en día Uruguay tiene una enormidad de cometidos que en otras partes del mundo lo hacen los ministerios de justicia, que nosotros los tenemos dispersos en todo el organigrama del Estado, ¿no? Principalmente en lo que es educación y cultura, tiene una enormidad de registros, tiene una enormidad de cuestiones que no tiene mucho sentido que estén ahí, pero que están ahí de manera residual. Y cuando nosotros empezamos a analizar todas esas cuestiones, muchas veces nos dicen, bueno, en Uruguay o se pone en el Ministerio de Educación y Cultura o se crea una secretaría en presidencia, pero no hay una institucionalidad que realmente abarque todo eso. Por lo cual, un segundo punto para la creación del Ministerio de Justicia es eso. En tercer lugar, hoy en día Uruguay se está enfrentando cada vez más a cuestiones de cooperación internacional, de justicia, o puede tener juicios internacionales, y no tiene un articulador tan claro aquí en Uruguay que realmente pueda asesorar al Poder Ejecutivo en esas cuestiones. Nos parece que el Ministerio de Justicia puede cumplir esa función. Y finalmente hay muchas cuestiones vinculadas al propio Poder Judicial que hoy en día tampoco parecen tener un articulador tan claro. Pongo el caso de la Fiscalía, pongo el caso de los defensores de oficio, pongo el caso hasta el propio Poder Judicial, que cuando va a buscar un presupuesto adecuado no tiene un articulador tan claro con quién hablar. Entonces, cuando hay una enormidad de problemas dentro de lo que es el sistema judicial y se quiere interpelar a una figura,
No existe una figura que diga yo soy responsable 100% de esto. Entonces la creación de un Ministerio de Justicia permitiría sacar las cárceles del Ministerio del Interior, sacar una enormidad de cometidos de todo el organigrama del Estado, tener un articulador claro tanto a nivel local con el Poder Judicial como a nivel internacional con los distintos procesos. Bien, ¿te quería agregar algo en este tema? Filosóficamente, de modo breve, es importantísimo que la función jurisdiccional, que es un poder del Estado, tenga la entidad, desde el punto de vista presupuestal, administrativo, de los servicios conexos y auxiliares que debe manejar, independizada, de un modo administrativo, funcional, y que los jueces, los soportes del órgano, los que tienen que dictar justicia y resolver los conflictos de la sociedad en sus diferentes materias, que son muchas jurisdicciones y mucha cantidad de personas, tengan el carácter técnico independiente suficiente como para desligarse de toda esta infraestructura que es necesaria, pero que deben manejar otras personas a través de una entidad ministerial con jerarquía suficiente. Yo decía, Pedro Bordaberry no está de acuerdo. Gustavo Subía tampoco está de acuerdo, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Él señala, no podemos entretenernos o perder tiempo, entre comillas, al inicio de un nuevo periodo en esta reestructura, en esta cuestión institucional. Hay mucho que hacer, urgente, tanto en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con las cárceles, como en la Fiscalía, por ejemplo, para designar al fiscal que está pendiente y que no ha habido forma de acordarlo entre los partidos. ¿Qué dicen ustedes de eso, de los tiempos? Es una reasignación de competencias, tampoco es nada muy grave, ni muy delicado, ni muy complejo. Requiere trabajo, un plan durante un año, una adaptación presupuestal, y después es muy sencillo, como señalaba Matías, hay una cantidad de entidades administrativas hoy que existen: la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección de Registros, la Defensoría de Oficios. O sea, es simplemente englobarlo en un concepto de unidad administrativa presupuestal y de dirección común. Eso es lo que creo que es mucho más sencillo de lo que parece. Enseguida, cerca del final, quiero hablar con ustedes de economía y sobre todo de desarrollo económico, según el programa del Partido Colorado, pero para continuar, vayamos a otro de los ejes en los que ha basado su campaña Andrés Ojeda: bienestar animal. Digamos, toda una sorpresa, porque al tope de la agenda no era común que estuviera esta cuestión, ¿no? Dice el programa: queremos un Uruguay donde exista un trato digno y responsable de nuestros animales, con una armonía entre producción, tenencia y cuidado. Buscamos convertirnos en una sociedad con una verdadera conciencia y respeto por el bienestar animal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es que yo esté en contra de esta preocupación, pero ¿por qué en este lugar? ¿Por qué en este sitio tan destacado? De nuevo, nosotros obviamente que le damos una enorme prioridad a todos los capítulos del programa. Me parece que en lo que es el interés de la población, el bienestar animal cada vez está logrando un mayor posicionamiento. Obviamente que cuando hablamos de bienestar animal hablamos tanto de animales productivos como de animales domésticos. A nivel de animales domésticos me parece que hoy en día todo el mundo ve cada vez más el interés que tienen las personas por sus mascotas, por las que los consideran parte de su familia, que realmente se preocupan por el trato que reciben. También obviamente que todo lo que es el bienestar animal y lo que es la tenencia responsable afecta a lo que son los espacios públicos. Si uno camina por la calle, si uno camina por las plazas, va a ver no solamente un montón de animales, sino también los efectos que puede tener un maltrato de eso, el tema de los desechos, el tema del respeto por los espacios públicos. Entonces obviamente me parece que Andrés ahí también ha dado un poco en la tecla de lo que es un interés cada vez más claro de la ciudadanía por el respeto de los espacios públicos, por el respeto de los animales y por el respeto de lo que se considera cada vez más parte de una familia. Bueno, dice Ojeda, hoy tenemos nuevos modelos de familia. Exacto. A ver. Ese es el cambio diametral con lo que era la sociedad a la que estábamos acostumbrados, más racional y más distante y más fría. Y a su vez la propuesta de los candidatos, sobre todo encarnada en Andrés Ojeda, es estar más cerca de la gente, conectado con el interés de la gente. Y evidentemente lo que plantea ahora este último nuevo spot publicitario es: tenemos un nuevo modelo de familia donde los animales ocupan un lugar esencial. ¿Qué fue lo que cambió? Afectos. Porque los animales siempre estuvieron en las casas. Siempre hubo perros, siempre hubo gatos. Había mascotas, pero la sociedad hoy está más sola. Las sociedades como, por ejemplo, Europa, Inglaterra o Japón
han instituido un ministerio de la soledad para claro, tratar los problemas de la soledad. O sea, hay un sector de la población, podemos pensar que sí, que efectivamente termina teniendo en sus mascotas el vínculo afectivo, digamos, ¿no? Y también se da lo otro, que hay matrimonios jóvenes o parejas jóvenes que empiezan teniendo mascota y antes después ven cuando tienen un hijo, ¿no? Exactamente, es una prueba preliminar. Lo importante, lo esencial me parece a mí, es reconocer que las mascotas son integran el círculo afectivo personal y que eso debe tener un tratamiento acorde a los estándares de racionalidad y de buen comportamiento social. Evidentemente, hoy por hoy, las mascotas se integran a la familia. Y eso hay que reconocerlo como tal, aunque no voten ni hablen. Vieron que desde Cabildo Abierto están cobrándole al Partido Colorado y a Andrés Ojeda en este capítulo alguna distracción, ¿no? La diputada Silvana Pérez Bonavita escribió en estas horas: quien impulsó proyectos que hoy son ley sobre regulación de pirotecnia y prohibición de cirugías estéticas en animales fue Cabildo Abierto. Cuando quiera le informamos al respecto. ¿Qué pasó acá? Sí, yo creo que ahí hay varias cuestiones que está bueno aclarar. La primera, obviamente, que es algo positivo que haya consensos en cuanto a lo que son las visiones que nosotros pensamos para bienestar animal, y si Cabildo Abierto comparte las visiones, más que bienvenidas. Con relación al... Claro, pero por ejemplo, el programa del partido dice: respaldaremos y promoveremos el proyecto de ley ya presentado de prohibición de estas prácticas quirúrgicas no terapéuticas, ¿no? Lo que podría llamarse cirugía estética de mascotas. Resulta que ese proyecto ya está aprobado. Bueno, pero ahí me parece que claramente... No está todo dicho en esa ley. No, pero me parece que además es una cuestión temporal. Cuando nosotros presentamos el programa de gobierno, lo presentamos en agosto, y nosotros justamente hacíamos referencia a que esa ley la íbamos a apoyar. Esa ley se terminó aprobando en septiembre, con lo cual cuando nosotros presentamos el programa de gobierno, esa ley todavía no era ley, era un proyecto de ley. Y lo mismo es el caso de la otra ley, en el caso de la 20.356, que dice en su primer artículo: se prohíben los actos, la 20.246, que prohíbe en todo el territorio nacional la importación, elaboración, comercialización mayorista o minorista y el almacenamiento de cualquier tipo de artefacto pirotécnico de estruendo destinado al uso comercial y domiciliario, etcétera. Sí, lo que pasa con esa ley es que obviamente cuando se aprueba, además de ese artículo, tiene algunas excepciones que hay detrás, que dice, por ejemplo, que a algunos espectáculos se les va a permitir realmente seguir teniendo pirotecnia. Hay unas excepciones que nosotros entendemos que nosotros dentro del programa lo ponemos como principio general, de que obviamente vamos a mantener al mínimo ese tipo de excepciones. Y además, obviamente, ahí lo que hay es una cuestión de trabajo con los gobiernos departamentales, que muchas veces son los que terminan realmente evaluando las cuestiones sonoras de las discotecas, de los bares, etcétera. Y también, obviamente, hay una cuestión de reglamentación de los proyectos de ley y reglamentación de la implementación de estas políticas públicas que nosotros vamos a impulsar y a tener un ojo bastante más claro en ese aspecto. Me parece positivo, de nuevo, como te mencionaba anteriormente, que tengamos esas coincidencias. En el caso de las cirugías estéticas, como mencioné, cuando nosotros presentamos el programa, esa ley todavía no era ley, era un proyecto. Y en las otras cuestiones buscaremos consensos y seguiremos avanzando sin problema. Hay una prioridad que ustedes plantean allí de que exista un hospital para animales. Sí, eso me parece un reclamo bastante grande de la sociedad. Hoy en día te diría que hay dos instituciones que más o menos pueden cumplir situaciones, para atender situaciones de perros en situación de calle o personas sin recursos, que son el Hospital Militar, si no me recuerdo, tiene como un área de veterinaria, y obviamente la Facultad de Veterinaria. Sí. Pero entendemos que no hay una oferta clara de lo que puede ser servicios veterinarios para la sociedad. En ese aspecto, de la creación de un hospital veterinario, que ya era un proyecto que ya venía manejándose hace mucho tiempo, nos pareció una muy buena idea y lo terminamos incluyendo dentro de lo que era. Ahora, ustedes dicen que eventualmente puede llevarse a cabo con iniciativa privada, con inversión privada. No tiene por qué ser del Estado estrictamente. No, lo que nosotros mencionamos es la posibilidad de sinergias con instituciones, ya sean instituciones privadas o también obviamente instituciones públicas que ya están vinculadas al tema, como puede ser la Facultad de Veterinaria, como pueden ser distintos organismos del Estado. Nosotros ahí planteamos una serie de cambios institucionales, también como el INBA, que hoy en día se encuentra dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sacarlo dentro de lo que es el INBA, dentro de lo que es el Ministerio de Ganadería, y encontrar un lugar más acorde. Entonces proponemos, te diría, una batería de cambios institucionales y de propuestas, dentro de las cuales también está obviamente la creación del Hospital Veterinario Público. Enseguida volvemos con la última parte de la entrevista. Estamos al final de la entrevista con
Matías Bordaberry y Miguel Vieites. El tema, el programa del Partido Colorado. Para cerrar, unos minutos dedicados al capítulo económico. Ustedes plantean que hay que alcanzar un crecimiento del entorno del 3% anual, es decir, el triple de lo que ha dado el promedio de los últimos 10 años. Señala el texto, las mejoras que se lograron en este periodo no son suficientes para revertir la tendencia de la última década, donde, una vez pasados los efectos de la reforma de los 90 y primeros años de este siglo, está asignada por un crecimiento de tasas muy bajas, insuficientes para generar los recursos necesarios que financien políticas públicas vigorosas que reduzcan situaciones de vulnerabilidades existentes. Entonces, mi pregunta es, en ese diagnóstico, y diría que en los objetivos, también hay coincidencias con otros candidatos del oficialismo y hasta de la izquierda. ¿Qué es lo original? ¿Dónde está el valor agregado colorado en esta materia? Bueno, primero hay que señalar que el mejor periodo de la historia económica del Uruguay se dio a la salida de la crisis de comienzo del siglo y en coincidencia con la asunción del Frente Amplio como gobierno. O sea, hay una experiencia, una prueba empírica de lo que pudo haber hecho el Frente Amplio con mayorías parlamentarias, 15 años de periodo, de una historia, de una realidad económica maravillosa para poder hacer cosas, y los guarismos de crecimiento nos reflejaron esa capacidad de acción. Entonces, nosotros lo que creemos es que hay una necesidad imperiosa de fortalecer el sector empresarial y fundamentalmente mirando al mercado internacional, que es la vocación histórica uruguaya, desde la mano de la cual hemos crecido en cada periodo en donde hemos tenido la oportunidad de generar comercio exterior fuerte, apertura y incorporación de inversión extranjera. Para ello precisamos un Estado eficiente, pero no grande, gordo y costoso. Entonces, lo esencial de hoy, el desafío principal en nuestro programa es revisar el funcionamiento del Estado en términos ontológicos en sí mismo y, por otro lado, revisar su capacidad regulatoria que ha agravado y generado costos e ineficiencias, pérdidas de tiempo para un sector privado que en definitiva es el que hace crecer la economía, genera empleo, que precisamos fortalecer. Ese es el punto central. Uh-huh. Ahora, de nuevo, de ideas como estas hemos escuchado planteos en esta campaña y diría que en campañas anteriores, ¿no? Una primera pregunta es, ¿en qué tiempos se logran cambios como esos que se están mencionando? Cuando resulta que el Uruguay tiene que empezar a crecer a tasas más altas, cuanto antes, ¿no? Sin duda, no es del día para la mañana, de la noche, ni siquiera podemos decir en un año damos vuelta a la economía. Sí está claro que tenemos que implementar un pacto pro competitividad que debe involucrar al sector privado, en donde el Estado durante un año debe comprometerse a dar una serie de acciones que impliquen la retracción del Estado en materia regulatoria. Esto quiere decir tratar de imponer y de aprobar reformas que den aire y den oxígeno al sector privado. Y por otro lado, el Estado debe concentrar su accionar en lo que son hoy sus competencias. Básicamente tenemos que pensar en un nuevo CEPRE, que fue un proyecto de reforma que llevó a cabo el segundo gobierno de Sanguinetti, bajo el ministerio de Luis Mosca, en el cual evidentemente debemos fusionar competencias, racionalizar servicios y principalmente reducir el gasto público. Pero entonces la base, si entiendo bien, es una gran reforma del Estado. Sin duda. ¿El eje de una política pro crecimiento está en el Estado? Sin duda, sin lugar a dudas. El Estado, en la economía uruguaya, evidentemente pesa mucho. Uh-huh. Lo pesa en sí mismo y pesa también a la hora de regular el sector privado. Entonces, también debemos observar allí algunas políticas de coordinación con los municipios, que también son generadores de gasto público, de regulaciones para el sector privado, y que necesariamente deben incorporarse a un pacto de competitividad, llamémosle así, ¿no? Uh-huh. Pacto de competitividad. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de regulaciones que hay que desarmar? Bueno, tenemos infinidad de ejemplos. Hay siempre ejemplos como por ejemplo que cita Alfi, de una empresa que trajo enchufes de Suiza y
que LATU estableció que debían traer 100 ejemplares para poder ser desarmados y analizados durante cierto tiempo para verificar las condiciones en las que fueron producidos, a ver si eran aceptables en la infraestructura uruguaya, etc. Eso no solamente llevó tiempo, y además de costos para la empresa, sino que además estamos obviando, estamos desdeñando la capacidad que tienen países como europeos o Estados Unidos en homologar herramientas tecnológicas que además tampoco parecen ser demasiado sofisticadas para incorporar al mercado uruguayo. Entonces ahí hay tiempos y hay costos que deben ser eliminados. Es un clásico ejemplo. Está bien, ahí tenemos un ejemplo que impactaría en importaciones, pero y en la industria, ejemplos, ¿no?, de regulaciones que perjudican, no sé, la producción o directamente la exportación. Bueno, por ejemplo, durante mucho tiempo existió la regulación de impedir la exportación de ganado en pie. La misma debe atravesar una cantidad de requisitos que no necesariamente son siempre objetivos, claros. A veces hay márgenes de discrecionalidad. Entonces, eso se hace también en función de proteger el valor agregado que genera la industria para la exportación cárnica. Pero también ahí se vuelve a plantear la oportunidad que ofrece el comercio exterior de compras, ¿no?, a ganado en pie, que hay un mercado muy rico, en Medio Oriente, por ejemplo, o en China, que no se deben perder esas oportunidades. Entonces, con criterio mucho más liberal, debe atenderse un crecimiento inmediato del sector privado, ¿no? Matías. Sí, yo te diría que uno de los ejemplos para mí más paradigmáticos en ese aspecto es todo lo que tiene que ver con la salud, lo quirúrgico, etcétera, que muchas veces una enormidad de productos, una enormidad de cuestiones que ya han sido aprobados por la FDA o por el equivalente a la FDA en Europa, muchas veces cuando se quieren importar o se quieren implementar acá, tienen que conseguir la autorización del Ministerio de Salud Pública o distintos organismos del Estado, y creo que nace naturalmente la pregunta de decir, ¿por qué si ya está aprobado por las mejores agencias del mundo, tiene que venir nuevamente acá a ser aprobado, a tener un proceso bastante riguroso, que muchas veces lo que termina pasando es que aquellas personas que venden esos productos dicen, miren, yo la verdad, estos productos me los aprueban en todas partes del mundo, para que yo tenga que cruzar todo este proceso para venir a Uruguay, que es un mercado de 3 millones de personas, ¿sabes qué? Ni lo hago. Entonces muchas veces Uruguay se termina quedando con muchas barreras de entrada que nos autoimponemos a nosotros mismos, cuando en verdad no es que estamos necesariamente protegiendo a nuestros ciudadanos, porque ya existen esas barreras que ya han sido cruzadas y ya han sido evaluados esos productos por personas que tienen laboratorios y procesos mucho más rigurosos que los nuestros. Entonces, empezar a entender que justamente algo que ya fue evaluado, algo que ya fue validado o autorizado en otros países del mundo puede ser autorizado acá, me parece que es una manera de simplificar los procesos, simplificar los tiempos, abrir Uruguay al mundo y que justamente se pueda empezar a comercializar de manera más clara acá en Uruguay. Y en cuanto a la promoción de inversiones, con respecto a los regímenes actuales, con respecto a cambios u otros instrumentos, ¿qué es lo que ustedes están planteando? Se ha avanzado mucho en materia legal de promoción e incentivo de las inversiones. Evidentemente el mercado uruguayo no es un mercado súper atractivo salvo en aquello donde hay inteligencia incorporada. Y en esa materia, en todo lo que es software, inteligencia artificial, tecnología en general, hay todavía campo para recorrer de incentivos y sobre todo de créditos, ¿no? Sobre todo al esfuerzo autónomo uruguayo, que es encomiable, ¿no? Y que ha demostrado pautas claras de tener capacidad de desarrollo. Después, cuando uno piensa en el mercado de consumo general de productos masivos, el Uruguay no ofrece mayores intereses para una empresa internacional, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, el economista Ricardo Pascal le ha puesto mucho énfasis en las ciencias de la vida y las industrias que a partir de ellas se pueden generar en Uruguay, justamente por el lado de agregar valor. ¿Eso en qué medida está contemplado acá? Bueno, justo das en la tecla de algo que nosotros, particularmente yo, trabajé en los últimos 2 años, que fue una consultoría con el BID acerca de cómo potenciar la innovación en Uruguay, que terminó derivando en algo que se llama el Uruguay Innovation Hub, que es un programa bastante nuevo que se está implementando acá en Uruguay. Ese tipo de programas lo que hacen es justamente tratan de apalancar el financiamiento público con el financiamiento privado para apoyar a distintos emprendedores que están trabajando en áreas específicas y darles incentivos a estas áreas específicas. Cuando hablamos de áreas específicas, no es que estamos
estamos hablando de que se priorizan esas y no se priorizan otras, sino que obviamente yo tengo que priorizar aquellas cuestiones que tienen la posibilidad de mayor impacto. Por suerte Uruguay tiene dentro de lo que es área de ciencia de la vida muchas startups que hoy en día están trabajando de manera muy bien, que están trabajando dentro de lo que puede ser la Plaza, el Instituto Pasteur, etcétera. Hay un ecosistema de instituciones que hoy en día en Uruguay están funcionando. Sí, incluso se han creado instrumentos todavía a una escala experimental, piloto, en los que el sector privado invierte en esas empresas, ¿no? Claro. Capitales que vienen de otros rubros de la economía se suman a este. Sí, muchas veces lo que les pasa a los emprendedores es que dicen, yo quiero un inversor que sepa de lo que yo estoy hablando de mi industria, que esté en Uruguay y que tenga la plata que yo preciso. Y cuando van a buscar en Uruguay a alguien que tenga las tres, no hay. Tenés que elegir una de las dos, tenés que elegir o dos de las tres o una de las tres. Yo entiendo que el proyecto Uruguay Innovation Hub, que es algo que ha hecho este gobierno, que es una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares, lo que busca justamente es posicionar a Uruguay a nivel local y a nivel internacional, que vengan inversiones a Uruguay, que se posicione y se visualice de manera más clara estos tipos de emprendimientos que son de energías renovables, energía ciencia de la vida, etcétera, y que estas personas encuentren no solamente partners locales que les permitan realmente asociarse o potenciar sus emprendimientos, sino también inversiones. En ese aspecto me parece que ha sido un gran acierto a la institucionalidad, y eso ha permitido realmente que muchas startups, como tú bien mencionás, en algunos casos ya estén o prototipando distintos tipos de medicamentos. En el caso de los medicamentos, obviamente que son procesos a 10, 15 años, hay muchas personas que ya han venido cruzando ese proceso de los últimos 8 o 9, en algunos casos hasta ya se ha hecho un experimento con humanos en el exterior. Entonces me parece que sí hay un área para crecer, hay cuestiones para incentivar. En este caso en particular, lo que me parece más interesante es no solamente que se está haciendo desde el punto de vista del Estado, sino que se está contemplando también al privado, y es el sector público y el sector privado, que muchas veces se presentan como una falsa oposición o una dicotomía, trabajando juntos para potenciar el crecimiento, la innovación y lo que es la producción dentro de Uruguay. ¿Y qué es lo que prevén en cuanto a la inversión en ciencia, tecnología e innovación? Bueno, es algo que se ha trabajado muchísimo. Te diría que uno de los cambios institucionales que se viene discutiendo en los últimos 10, 15 años es la necesidad de dotar de mayor institucionalidad y jerarquía dentro del organigrama del Estado de la ciencia, tecnología e innovación. Nosotros hablamos ahí, obviamente, de dotarla de mayor institucionalidad. Como tú me mencionás, es algo que también va a estar dentro del programa del Frente Amplio del Partido Nacional, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo real para que eso pase. Hablamos de la creación de becas para realmente incentivar a las personas a que estudien carreras vinculadas con lo que es la ciencia, la tecnología e innovación. En su momento se hablaba de 5.000 becas, nosotros decidimos sacar el número porque era una cuestión de hasta qué punto realmente va a haber oferta-demanda, queremos potenciarlo, no lo queremos limitar en eso. También hablamos de potenciar lo que es el pensamiento computacional a nivel de la educación, con distintos cursos, tratar de romper esa brecha de género que existe hoy en día, donde lamentablemente la enorme cantidad de las personas que trabajan en ciencia, tecnología e innovación son hombres. Entonces, te diría que hay una batería bastante clara de cuestiones que van desde mejorar la institucionalidad, de mejorar la cantidad de becas, de generar este tipo de incentivos, de seguir potenciando el Uruguay Innovation Hub. Es una cuestión que me parece que es bastante transversal. Hoy en día, cuando hablamos de inteligencia artificial, ya dejó de ser una persona que estaba siendo súper avanzada en un laboratorio. La inteligencia artificial nosotros lo tenemos transversalmente en el programa, desde generar un chatbot para políticas sociales de primera infancia hasta utilizar la inteligencia artificial para generar mayor digitalización de los procesos burocráticos del Estado. Entonces, comparto que es fundamental. Hay muchísimas cosas para hacer desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de la dotación de recursos, desde el punto de vista de seguir formando recursos humanos. Me parece que el capítulo de Ciencia, Tecnología e Innovación en ese aspecto es bastante abarcativo. Matías Bordaberry, Miguel Vieites, gracias por acompañarnos esta mañana para esta panorámica de temas que están incluidos en el programa de gobierno que impulsa Andrés Ojeda. El título es Contrato con Uruguay. Sí, la verdad que lo hablamos con Andrés. Nosotros hablamos del contrato en Uruguay no solamente por la cuestión de un acuerdo que tenemos para con la ciudadanía, sino también porque los contratos están para cumplirse. Entonces, que si el día de mañana hay cosas acá que no se están cumpliendo, el ciudadano podría venir a reclamar que se cumpla. Nos parecía un concepto que realmente abarca bastante claro lo que nosotros queremos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias, Emiliano.